La guerra en Ucrania está entrando en una fase crítica, y no precisamente favorable para Kiev. Lo que estamos viendo no es solo un conflicto militar, sino un cambio profundo en el tablero geopolítico global. Mientras la atención internacional se desplaza hacia Oriente Medio, Ucrania empieza a perder protagonismo estratégico. Y esto tiene consecuencias directas: menos apoyo, menos recursos, y más presión. En este contexto, surge una información explosiva: el entorno político de Donald Trump estaría considerando un escenario en el que Ucrania ceda territorios clave, especialmente en el Donbass, incluyendo Donetsk, como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Este planteamiento cambia completamente las reglas del juego. Ya no se trata de recuperar territorio, sino de negociar pérdidas. Para el presidente ucraniano, aceptar algo así no es sencillo. No solo por razones militares, sino legales, la constitución del país impide ceder territorio sin aprobación popular y parlamentaria. Pero en una guerra prolongada, la presión internacional puede pesar más que cualquier marco jurídico. Y aquí aparece el gran dilema: ¿resistir hasta el final o negociar antes de un colapso mayor? Si Ucrania depende de algo para continuar la guerra, es del apoyo occidental. Pero ese apoyo ya no es tan sólido como antes. Dentro de la Unión Europea, dos países están jugando un papel clave en el bloqueo de ayuda: Hungría y Eslovaquia. Ambos gobiernos han frenado un paquete de asistencia de aproximadamente 90.000 millones de euros, vital para sostener el esfuerzo bélico ucraniano. La razón no es solo económica. También es política. Estos países mantienen posturas más cercanas a Moscú y cuestionan el costo que la guerra está teniendo sobre sus propias economías. Inflación, crisis energética y presión social están obligando a priorizar intereses internos. Además, la situación se agrava con tensiones directas. Hay acusaciones de que infraestructuras energéticas clave, como oleoductos que abastecen a Europa Central, han sido afectadas en medio del conflicto. Esto ha generado un fuerte rechazo hacia Kiev. El resultado es claro. Europa ya no habla con una sola voz. Y mientras el bloque se divide, Ucrania pierde acceso a financiación, combustible y estabilidad energética. En un país en guerra, eso puede ser tan devastador como perder una batalla en el frente. Otro factor determinante es el cambio en la política de Estados Unidos. El modelo de apoyo ha evolucionado. Ya no se trata de enviar armas directamente, sino de venderlas, siempre y cuando otros países paguen por ellas. Esto pone a Ucrania en una posición extremadamente delicada. Si Europa no puede financiar esas compras, el flujo de armamento se reduce automáticamente. Y el problema no es solo financiero. Estados Unidos enfrenta sus propias limitaciones. La tensión en Oriente Medio está consumiendo recursos militares clave, desde sistemas de defensa hasta misiles avanzados. Mantener dos frentes activos al mismo tiempo empieza a ser insostenible. Mientras tanto, Rusia aprovecha la situación. El aumento del precio del petróleo y ajustes en sanciones han permitido a Moscú recuperar ingresos importantes. Ese dinero se traduce directamente en capacidad militar. Así se crea un desequilibrio progresivo. Ucrania con menos armas. Rusia con más recursos. Y en una guerra de desgaste, ese tipo de diferencia es decisiva. A pesar de todas las dificultades, Ucrania no está derrotada. Pero tampoco está en una posición cómoda. Lo que estamos viendo ahora es una transformación del conflicto hacia una fase mucho más peligrosa: la guerra de desgaste total. En este tipo de guerra, no gana necesariamente el que avanza más rápido, sino el que logra mantenerse en pie por más tiempo. Y aquí es donde la situación se vuelve extremadamente delicada para Kiev. Por un lado, Ucrania ha demostrado una capacidad impresionante de adaptación. Sus sistemas de defensa han evolucionado, su ejército ha aprendido a combatir a una potencia superior y su uso de tecnología, especialmente drones, ha cambiado las reglas del campo de batalla. En múltiples ataques recientes, las fuerzas ucranianas han conseguido interceptar la gran mayoría de drones enemigos, reduciendo el impacto de ofensivas que, en otras circunstancias, habrían sido devastadoras. Este nivel de eficiencia ha generado incluso interés internacional. Algunos países ya observan a Ucrania como un laboratorio real de guerra moderna.
Pero hay un problema que no se puede interceptar con misiles: el desgaste. El desgaste económico, el desgaste político y sobre todo, el desgaste humano. Después de años de conflicto, Ucrania enfrenta una presión interna creciente. Infraestructura dañada, población cansada, economía limitada y una dependencia casi total del apoyo externo. Y si ese apoyo comienza a fallar, el equilibrio puede romperse rápidamente. Ahora bien, del otro lado, Rusia también paga un precio. Las sanciones continúan afectando su economía a largo plazo, sus exportaciones han sufrido interrupciones y sus infraestructuras energéticas han sido blanco de ataques constantes. Además, mantener una guerra prolongada implica costos enormes, incluso para una potencia como Moscú. Sin embargo, hay una diferencia clave. Rusia parece estar preparándose para una guerra larga, mientras que el apoyo a Ucrania parece tener fecha de desgaste. Y esa diferencia puede ser decisiva. Otro factor crítico es el cambio en la mentalidad del liderazgo ruso. Las señales apuntan a una postura cada vez más dura, menos dispuesta a negociar y más enfocada en imponer condiciones. Cuando una potencia entra en ese estado, las posibilidades de un acuerdo rápido disminuyen considerablemente. Al mismo tiempo, el escenario político internacional añade aún más incertidumbre. Un cambio de gobierno en Estados Unidos, nuevas elecciones en Europa o incluso una escalada en Oriente Medio pueden redirigir completamente los recursos y la atención global. Y en ese momento, Ucrania podría quedar en segundo plano. Si eso ocurre, Kiev se enfrentaría a una decisión extremadamente difícil. Triángulo rojo hacia abajo: continuar luchando con recursos limitados. Triángulo rojo hacia abajo: o aceptar negociaciones en condiciones desfavorables. Ninguna de las dos opciones es sencilla. Ninguna garantiza estabilidad. Pero hay un tercer escenario, menos comentado y más peligroso. Un colapso progresivo del frente, donde la falta de recursos, energía y apoyo internacional genere pérdidas territoriales graduales sin necesidad de un gran ataque decisivo. No sería una derrota inmediata. Sería una erosión constante, silenciosa, pero irreversible. Y ese tipo de desenlace es, muchas veces, el más difícil de detener. Por eso, lo que ocurra en los próximos meses será absolutamente crucial. No estamos ante el final de la guerra. Estamos ante el momento que definirá cómo termina. Porque una cosa está clara: el destino de Ucrania ya no depende solo de lo que ocurra en el campo de batalla. Depende de decisiones políticas tomadas a miles de kilómetros de distancia. Y esas decisiones pueden cambiarlo todo en cuestión de días.